Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Continuamos con Derechos Humanos Pa' Vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Puedes seguirnos en redes sociales como @CODES, CODHEZ, en Twitter, Instagram y Facebook, y también en YouTube, porque este mes empieza la 5ª edición de la Feria de Derechos Humanos del Estado Zulia, un evento que celebra las diversidades de la sociedad civil y une a distintas organizaciones de derechos humanos en Venezuela y también en América Latina para la reivindicación de nuestros derechos. En este programa del día de hoy, en Derechos Humanos Pa' Vos, vamos a dar inicio a lo que será la primera entrevista también enmarcada en la Feria de Derechos Humanos, un evento multiplataforma que no solo estaremos generando contenido para redes sociales, sino también para radio. En esta oportunidad recibimos a Simón Gómez. Él es abogado, profesor adjunto de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador jurídico de Defiende Venezuela, una organización que se encarga de promover y defender los derechos humanos, divulgando el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y haciendo uso efectivo de sus mecanismos de protección. Bienvenido, Simón, a Derechos Humanos Pa' Vos. Saludos a toda la audiencia, muy complacido de estar con todas y todos, y muchísimas gracias a CODES por la amable invitación. ¿Cómo se puede evaluar el impacto que ha tenido el trabajo de investigación de la Misión de Determinación de Hechos tras la publicación de su primer informe? El impacto, sin lugar a dudas, es significativo y de un gran alcance. Si bien es cierto, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido documentado desde hace muchos años. Vimos como las primeras denuncias por parte de las misiones electorales de la OEA marcaron ese progresivo alejamiento del gobierno, de los órganos regionales y de la comunidad internacional en general. El cierre progresivo, pues, de lo que fue toda aquella observación y monitoreo internacional. Esta política antirregional, aislacionista, llevó a un progresivo apalancamiento de la llamada revolución bolivariana. Sí, vimos también como en el sistema universal, con el mayoritario apoyo de muchos países del movimiento de los no alineados, pero todos sabemos que esta estrategia se vino abajo desde el gobierno de Nicolás Maduro. Y ahora pues hemos presenciado la conformación de un consenso prácticamente mundial alrededor del grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, lo que ha permitido pues la aprobación de un mecanismo de gran entidad jurídica, pero también política, que es esta misión de determinación independiente de los hechos en Venezuela, y se ha roto pues el dique de contención diplomático que había construido el régimen de Nicolás Maduro. Para entender un poco también el impacto que ha tenido la misión, debemos tener en cuenta que esta serie de mecanismos de expertos independientes ha sido realmente muy poco utilizado en nuestra región latinoamericana, tan solo en los casos de Honduras y Guatemala, y por el contrario ha sido muy frecuentemente utilizado para países en guerra como Siria, Sudán, y también en graves situaciones de orden interno, como es el caso de Palestina, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, esto es una seña de la importancia que la comunidad internacional le ha dado a la situación de derechos humanos en Venezuela. También es importante que mencione que este informe de la misión muestra una visión completa y panorámica de las más graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, las que, en opinión de los expertos, en gran medida dan cuenta de un ataque generalizado y sistemático contra la población venezolana, lo que da motivos razonables para creer que se han cometido además crímenes de lesa humanidad. Y por esta misma razón, en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos se extendió el mandato de la misión por un periodo de 2 años, lo que ratifica la importancia pues, de este tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y así pues los expertos con mayor tiempo y recursos podrán recopilar información que será un elemento clave en la construcción de una respuesta jurídica internacional a las masivas violaciones de derechos humanos que vive nuestro país. En su primer informe, la Misión de Determinación de Hechos recomendó a la Corte Penal Internacional considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Sí, en efecto, así fue. Como ya lo mencionaba hace unos segundos y también es bastante conocido, pues la misión calificó varios de los hechos investigados como constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Y justamente en esta misma semana, el jueves 5 de noviembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda, en medio de una reunión que le había solicitado el fiscal general Tarek William Saab, hizo unas importantísimas declaraciones por las que dio a conocer que su oficina había podido concluir a través de las investigaciones y de la información que había recibido en el marco del examen preliminar de la situación de Venezuela 1, pues que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Una brevísima acotación para la audiencia. Cuando digo situación de Venezuela 1 me refiero al examen preliminar que había sido abierto por la propia Fiscalía en febrero de 2018 y que luego fue objeto de una remisión por 6 estados parte del Estatuto de Roma en septiembre de aquel año. Esta investigación preliminar versa sobre la situación de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, fundamentalmente en el contexto de la violencia política por hechos acaecidos desde febrero de 2014. Entonces, aunando a lo que me preguntaban sobre el impacto de la misión, he aquí un primer gran impacto representado en estas importantísimas declaraciones de la fiscal. ¿Qué implica esto? Pues que la Fiscalía ha dado por concluido la fase segunda del examen preliminar y ahora se concentrará en la fase 3. Este examen preliminar es una evaluación que se conduce en 4 fases. Ahora, en la tercera, la fiscal debe determinar si la situación es admisible de acuerdo a las reglas del Estatuto de Roma. Ello conlleva una subsecuente evaluación de si el Estado venezolano está en la capacidad y tiene la voluntad de conducir investigaciones y juicios para sancionar penalmente a los máximos responsables de estos graves crímenes, así como también la gravedad y entidad de dichos crímenes. En otras palabras, las autoridades venezolanas deben probar que tienen una intención genuina de establecer las responsabilidades penales a los autores que sean los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Esto implica sin lugar a dudas un avance. No dudo en afirmar que es una consecuencia directa del informe de la misión, pues este contribuyó gigante para el análisis que estaba llevando a cabo la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los siguientes pasos para la obtención de justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus familiares en Venezuela? Yo, en primer lugar, quisiera señalar que este informe constituye una enorme conquista para las víctimas en su lucha para alcanzar la justicia, pero en esto sin duda nos aguarda un camino largo. Es un camino largo, pero debemos confiar que nos aguarda un destino seguro, porque nos acompaña la verdad. Y por más marañas y malabares que se tejan en su contra, la verdad siempre termina imponiéndose. Entonces, digamos que pasos concretos, lo es relevante que ya hayamos dicho, a la misión se le ha renovado su mandato por 2 años y ya estamos viendo esta suerte de complementariedad y de vasos comunicantes que se pueden entablar con la Corte Penal Internacional y el examen preliminar de la situación de Venezuela 1. Y esto sin lugar a dudas se facilitará porque la misión ha utilizado una metodología, un lenguaje y técnica jurídica similar a la que se emplea en este contexto del derecho penal internacional y la Corte Penal Internacional. Entonces, en estos 2 años podemos esperar que la misión siga recabando elementos y evidencia que involucren a las cadenas de mando en el marco de las atrocidades que se cometen en Venezuela. También podemos esperar que la misión se concentre determinar el grado de la impunidad y las circunstancias alrededor de esta, lo que va a nutrir esta fase 3 del examen preliminar. Pero las conclusiones y los aportes que dará la misión en el siguiente mandato también pueden ser tomados por la jurisdicción de otros estados que pues tengan sus legislaciones internas contempladas la figura de la jurisdicción universal
pues para que estos emprendan, de creer lo pertinente, las investigaciones en contra de los presuntos responsables de estas graves violaciones contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Como acciones concretas desde la sociedad civil, creo que nos corresponde continuar apoyando al trabajo de la misión de determinación de los hechos y continuar con el esfuerzo grandísimo que tantos defensores y defensoras de derechos humanos se dedican día a día en la documentación de estas gravísimas violaciones, así como con el acompañamiento con las víctimas y el fortalecimiento de la calidad de nuestro trabajo. También creo que va a ser muy importante la cooperación internacional y en particular la dada por los estados de la región y del Grupo de Lima, quienes no solo deberán continuar dando el apoyo diplomático, sino que además pueden contribuir tanto con la Corte Penal Internacional como con la misión de determinación de los hechos, ya que muchas de las víctimas y testigos han migrado a estos países. Entonces, en suma, continuar la tarea valiosísima de la sociedad civil y apalancar la cooperación internacional de los estados para impulsar el procedimiento ante la Corte Penal Internacional y ante cualquier otra instancia que resulten apropiadas para hacer justicia. Conversamos con Simón Gómez, abogado, profesor adjunto de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador jurídico de Defiende Venezuela, una organización de derechos humanos que colaboró con la Misión Internacional de Determinación de Hechos para el esclarecimiento de la situación que ocurre en el país, compartiendo información relevante sobre casos de tortura llevados a cabo en el contexto de las manifestaciones de 2017. Sí, como una reflexión final, creo que el informe desvela el horror al que tantos venezolanos y venezolanas han sido sometidas, constituye por sí mismo una pieza fundamental para la lucha contra la impunidad. Suma pues en la construcción de nuestra memoria histórica, reivindicando a las víctimas en la determinación de la verdad. Creo que es un importante paso para que en algún punto, esperemos que sea muy pronto, podamos referirnos a estos hechos como un nunca más. Muchísimas gracias a CODES por la amable invitación. Ha sido un gusto enorme compartir con ustedes en esta Feria de Derechos Humanos, que ya es por sí misma una cita indispensable para el movimiento de los derechos humanos. Gracias y hasta pronto. Hacemos una pausa y seguiremos con más de Derechos Humanos Pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Seguimos en Derechos Humanos Pa' Vos. Pueden sintonizarnos cada sábado a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Además, nuestras ediciones de Derechos Humanos Pa' Vos son retransmitidas los días domingo de 7 a 8 de la mañana. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándonos como CODES para que no se pierdan los paneles en vivo que estaremos realizando en el marco de la quinta Feria de Derechos Humanos, que tendrá un cronograma lleno de actividades virtuales durante todo el mes de noviembre. Para conocer más pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @CODES, CODHEZ, en Twitter, Instagram y Facebook. Y pueden visitar nuestra página web www.codes.ong. Seguimos en esta edición de Derechos Humanos Pa' Vos, enmarcada en la quinta Feria de Derechos Humanos, como ya les comentaba, en la que hemos estado conversando sobre la incidencia de la misión de determinación de los hechos. Y en este segmento le damos la bienvenida a Mariana Romero. Ella es abogada, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. También es defensora de los derechos humanos y es directora del Centro para los Defensores y la Justicia, una organización de promoción y defensa de los derechos humanos con especial enfoque en la protección integral de los defensores y de la justicia. Gracias, Mariana, por aceptar la invitación a Derechos Humanos Pa' Vos. Un gran saludo para todas y todos los oyentes de Derechos Humanos Pa' Vos y especialmente a nuestros colegas de CODES. Felicitaciones una vez más por desarrollar la Feria de Derechos Humanos, un espacio tan importante para seguir promoviendo la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Mariana, la publicación del informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela es un importante paso para un proceso de rendición de cuentas en el país. La presentación el pasado 16 de septiembre del informe conclusivo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2019, pues demuestra ser un avance muy importante en la búsqueda de justicia, de reparación, de verdad que necesitan las víctimas en Venezuela. El hecho de que estos expertos hayan determinado que existen motivos razonables para creer que en Venezuela las autoridades, las fuerzas de seguridad han planificado graves violaciones de derechos humanos y hayan determinado incluso la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad, pues representa un avance en la lucha contra la impunidad. Es decir, aquí hablamos no solo del establecimiento de hechos que demuestren que efectivamente en Venezuela desde hace varios años se han cometido una serie de abusos productos de una política de control social, de represión que se hace cada vez más letal, sino que además el informe de la Misión de Determinación de los Hechos agrega a un trabajo que ya se venía haciendo y sobre el cual otras instancias ya se habían pronunciado respecto a que efectivamente en Venezuela se cometen violaciones de derechos humanos. Aquí tenemos un elemento adicional, que es que se empiezan a establecer las responsabilidades individuales de quienes son los responsables de estos abusos. Es decir, no hablamos ya solo de la responsabilidad del Estado, sino que se empiezan a identificar las personas quienes a título individual han tenido autoría material o intelectual en la comisión de estas violaciones. Ahora bien, ¿cómo incide en la búsqueda de justicia el reconocimiento de Venezuela como un país en el que se cometen crímenes de lesa humanidad? Por otra parte, como hemos venido comentando, el hecho de que el informe concluya no solo la existencia de graves violaciones a los derechos humanos conforme al derecho internacional, sino que además establezca conductas asociadas a crímenes de lesa humanidad que vienen estando tipificadas en el Estatuto de Roma, da pie a avances en la posibilidad de obtener justicia en el ámbito del establecimiento de responsabilidades penales individuales. Es decir, el hecho de que ya estemos hablando de identificación de responsables, como comentábamos, de autores mediatos, autores materiales, nos ayuda a seguir promoviendo que se desarrollen procesos de justicia que estén asociados a la responsabilidad penal individual. Es decir, el informe podría servir para seguir impulsando el examen preliminar que se encuentra en su fase 2 ante la Corte Penal Internacional, que pues si bien ambas instancias son independientes y no tienen relación orgánica, pues los resultados deberían ser considerados y la Fiscalía de la Corte Penal debería hacer uso de estos insumos para avanzar en sus investigaciones y proceder al pase a una investigación. Por otra parte, los avances establecidos por la misión internacional deben servir también, como por ejemplo, para que se pueda aplicar otro tipo de justicia penal, como sería a través del principio de la jurisdicción universal, donde países que contemplen en su ordenamiento jurídico este principio, pues puedan aplicar de forma extraterritorial la ley para pues que así sus tribunales nacionales puedan investigar, procesar y sancionar personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma. Pero aquí, pues lo más importante es el hecho de que efectivamente las conclusiones, las más de 60 recomendaciones que recoge el informe, la identificación de los patrones que pues ya habían venido siendo denunciados desde hace varios años atrás y que otras instancias pues también siguen monitoreando y se siguen pronunciando, sirva para avanzar en procesos efectivos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y contribuyan pues también a otros procesos que se estén desarrollando. Recordemos que existen además otros mecanismos que están trabajando la situación de derechos humanos en Venezuela, como por ejemplo el mecanismo especial de seguimiento para Venezuela de la Comisión Interamericana. Tenemos también los mandatos dados a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para monitorear la situación en el país. Tenemos, como decíamos, el examen preliminar ante la Corte Penal Internacional o la comisión de encuesta en la OIT.
Y así pues viene también próximamente el examen periódico universal conforme a los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos o los exámenes ante los órganos de Tratado de Naciones Unidas. Y es importante pues seguir impulsando todos estos mecanismos, seguir documentando, seguir denunciando para avanzar efectivamente en procesos de justicia, de rendición de cuentas y que el Estado y los responsables de las violaciones sean presentados ante la justicia. ¿Cuán importante ha sido el rol de los defensores y las defensoras de derechos humanos en la recopilación de información contenida en el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela? El trabajo que las organizaciones y que las personas defensoras de derechos humanos han hecho de documentación, de denuncia, de recopilación de información, de sistematización de información, de su consistencia en acciones de incidencia para no solo lograr que se estableciera el mandato de la misión, sino para que se extendiese, como en efecto se hizo tras la resolución del mes de septiembre de 2020 del Consejo de Derechos Humanos, pues representa eso, un logro de cómo, a pesar del ambiente hostil, a pesar de los constantes obstáculos que el Estado tiene para criminalizar, para hostigar e intimidar a quienes defienden derechos humanos en Venezuela, el movimiento de derechos humanos sigue trabajando y sigue ejerciendo su derecho a defender derechos humanos. Y esto es muy importante destacarlo porque desde el Centro para los Defensores y la Justicia hemos documentado solo en el año 2020 un total de 187 agresiones contra quienes defienden derechos humanos, una cifra bastante alarmante. Y destacamos que en el mes de septiembre se registraron 50 ataques y agresiones, de los cuales 29 estuvieron relacionados a la presentación del informe de la misión. Y aquí habría que reiterar que el hecho de cooperar con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos no es un delito, por el contrario, es un derecho que está establecido además en la Declaración de Naciones Unidas sobre las personas defensoras de derechos humanos. Y aquí es muy importante entonces destacar la importancia de promover y proteger de forma efectiva el trabajo de quienes defienden derechos humanos, porque en estos momentos de crisis, de alta conflictividad y de emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, el papel de quienes defienden derechos humanos es fundamental para velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar derechos. Y por lo tanto es necesario que se generen entornos propicios y seguros para la protección y para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y poder seguir incidiendo, documentando y cooperando con los distintos mecanismos internacionales para alcanzar finalmente, ¿verdad?, justicia y reparación. Agradecemos a Mariana Romero, abogada, defensora de derechos humanos y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, una organización de promoción y defensa de los derechos humanos con especial enfoque en la protección integral de los defensores. Pues en el marco de esta situación tan compleja que se vive en Venezuela, de una emergencia humanitaria compleja, a la cual además se le suma la emergencia sanitaria por el COVID-19, que ha generado y agravado la vulnerabilidad de las personas en Venezuela frente a la desprotección de sus derechos, reiteramos la importancia del trabajo de quienes están defendiendo y exigiendo derechos humanos y hacemos un llamado al cese de la criminalización, al cese del hostigamiento, de la estigmatización y de la represión y el control social. Instamos a que se generen entornos propicios y seguros para la defensa de derechos humanos y sobre todo alentamos también a las víctimas, a las organizaciones y a los defensores y defensoras a seguir documentando, a seguir denunciando las violaciones para que podamos contribuir efectivamente a el alcance de verdad, justicia y reparación. Muchísimas gracias nuevamente al equipo de CODES por invitarnos a compartir con ustedes en Derechos Humanos Pavós y por su invitación a ser nuevamente parte de la Feria de Derechos Humanos. Un abrazo. Nosotros debemos hacer un breve corte, pero regresaremos con nuestro último segmento, el ABC de tus derechos, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos. Aprende de derechos con CODES.
Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de hechos establecidas por mandato de las Naciones Unidas se emplean para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. La finalidad de este mecanismo es promover la responsabilidad por las violaciones y combatir la impunidad. El 16 de septiembre, la misión internacional... La finalidad de este mecanismo es promover la responsabilidad por las violaciones y combatir la impunidad. El 16 de septiembre, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela publicó su primer informe en el que encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales incluyen ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Esta misión recomendó que otras jurisdicciones como la Corte Penal Internacional consideren la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y crímenes identificados por la misión. A propósito de esta petición, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en declaraciones ofrecidas el 4 de noviembre de 2020, confirmó que existen motivos para creer que en Venezuela están ocurriendo crímenes con competencia de la Corte. La fiscal de la Corte Penal Internacional sostuvo una reunión con una delegación de Venezuela conformada por Tarek William Saad y Alfredo Ruiz en la sede de la Corte en La Haya, Holanda. La reunión tuvo como objetivo discutir varios aspectos relacionados con los exámenes preliminares realizados por la Fiscalía. La fiscal informó que había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. Con esto, el examen preliminar de Venezuela pasaría a la fase 3, en donde se determinará si la situación es admisible. Los detalles sobre el análisis hecho por la Fiscalía se darán a conocer en el informe sobre exámenes preliminares 2020 que será publicado en los próximos meses. Los estados que son parte del Estatuto de Roma, como Venezuela, están en la obligación de cooperar plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia. Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos humanos pa' vos. En el ABC de Derechos de esta semana comentamos brevemente acerca de los resultados que ha tenido la incidencia de la misión de determinación de hechos. Precisamente, la Corte Penal Internacional se ha pronunciado esta semana para informar que en Venezuela se han cometido crímenes de su competencia, los cuales seguirán investigando. La exposición de este tema en nuestro programa de hoy está enmarcada en la realización de la 5ª edición de la Feria de Derechos Humanos de 2020. Una edición que promueve CODES este año a través de múltiples plataformas en redes sociales y transmisiones por la señal nacional de Radio Fe y Alegría. El día de ayer, desde el día de ayer está disponible en nuestro canal de YouTube @CODES el primer panel acerca de las rutas para la recuperación institucional de Venezuela. En esta conversación acerca del rol de la sociedad civil para rescatar los valores democráticos estuvieron participando Mariela Ramírez de Dale Letra, Rafael Uzcategui de Provea, Ali Daniels de Acceso a la Justicia, Seymar Liscano del Lago Ciudadano y Geoff Ramsey de Wola. Para ver esta transmisión en vivo puedes buscar la cuenta de CODES en YouTube y aprender acerca de las experiencias y de las recomendaciones que establecieron estos expertos. Para el día de hoy, la invitación es a que te conectes a la transmisión en vivo de nuestra cuenta de Instagram sobre las luchas impostergables, el feminismo y los derechos de las mujeres. En este panel estará conversando Georgia Roth de Asuntos del Sur, Estefanía Mendoza de Mulier y Estefanía Reyes de Proyecto Mujeres. Si no te puedes conectar a nuestra transmisión en Instagram, entonces puedes escucharla por radio a través de la señal de Radio Fe y Alegría a partir de las 6 de la tarde. Y las actividades de la Feria de Derechos Humanos continúan el día de
Y las actividades de la Feria de Derechos Humanos continúan el día de mañana con la rodada que estamos organizando en alianza con Ciclovías Maracaibo. El punto de encuentro será la Plaza de la República a partir de las 7:30 de la mañana y estaremos saliendo a rodar a partir de las 8 de la mañana. Será una rodada de 8 kilómetros, una rodada de una trayectoria no tan complicada y que realizamos con el objetivo de promover la movilidad urbana sostenible en nuestra ciudad y acompañar a los ciclistas en sus luchas para generar más campañas de conciencia hacia el respeto al ciclista y también promover ciclovías para Maracaibo. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia, y Simón Gómez, coordinador jurídico de Defiende Venezuela, por acompañarnos en nuestra conversación. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pa' Voz Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Eric González. En la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @codes, CODHEZ, en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es www.codes.ong. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pa' Voz, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. Derechos Humanos Pa' Voz, un espacio para la defensa de nuestras libertades.